Sean todos bienvenidos, que tengan una excelente noche todos y cada uno de ustedes a este tiempo donde una vez más nos encontramos en el Espíritu para exaltar, para glorificar el nombre de Dios. No sé cómo haya sido su semana, pero sé que en Dios todo obra para bien, en Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces lo invito a que usted se disponga y reciba lo que el Señor ya tiene preparado para usted. Amén, así es, ahí donde usted está, dice la palabra de Dios que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y es importante que usted allí donde está disponga su vida y que usted entregue y rinda su ser, su alma, su corazón, su espíritu y todo lo que usted es delante de la presencia de Dios. Alce sus manos, alce su voz desde ya. Vaya orando, vaya creyendo que el Señor es el que tiene el control de todas y cada una de nuestras áreas. Rinda su vida en adoración a Dios. Glorifique su santo y bello nombre por todo lo que ha hecho en estos días. Te exaltamos, Señor, te bendecimos. Eres santo, santo eres tú, digno de suprema alabanza. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que
digno, digno. Por eso ya está el corazón preparado y nuestra vida dispuesta para lo que tú, Señor, quieres hablar el día de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Esta es una iglesia en formación, es una iglesia en cambio, es una iglesia que el Señor nos viene formando. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Toma tu lugar dentro de la iglesia, toma tu lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, toma tu lugar en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Entra, amado Espíritu Santo, te invitamos. Hoy lo quiero invitar a usted que invite al Espíritu Santo a su casa, invítelo a su corazón, invítelo a su familia, dígale al Espíritu Santo lo que usted anhela y quiere que le haga en su vida. Si está esperando un cambio, una transformación, de pronto un momento de paz, de alegría y de gozo, que eso lo trae el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Invítelo, amado Espíritu Santo, bienvenido. Llena nuestras vidas de tu paz, llena nuestras vidas de tu amor, de tu gozo, de tu sublime gracia. Llénanos de tu presencia, amado Espíritu Santo, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y aquí está el Espíritu Santo de Dios. Como cantaban los salmistas que decían: la tierra canta, ahora cantemos usted y yo, porque la tierra gime. La palabra de Dios dice que la tierra gime por la venida de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que está viviendo la tierra. Aún anhela la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero usted y yo alabemos, adoremos, glorifiquemos, exaltemos el nombre del Señor, porque Él es santo, porque Él es poderoso, porque es glorioso, porque es majestuoso, porque Él es eterno Rey de gloria. Alábelo, adórelo, glorifíquelo. Hay veces esperamos adorar al Señor con una alabanza, una adoración, pero ni siquiera nos las memorizamos, ni siquiera las sabemos. Entonces, ¿con qué lo alabamos? Alabémoslo con nuestras propias palabras, que nuestra boca salga palabra de adoración, palabra de magnificencia, palabra de gracia, palabra de gloria, palabra de paz, palabra de amor. Amado Espíritu Santo, ven. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Hoy oramos por cada hogar, oramos por cada casa, oramos por cada familia. Oramos por este tiempo, un tiempo en el cual el Señor nos tiene en su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor está presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Podemos ver su magnificencia en nuestro entorno, en el sol, en la luna, en las estrellas, lo que nos rodea, los árboles, en la majestuosidad de Dios que aún mantiene nuestras vidas y nuestro entorno. Le damos las gracias al Señor por un día más de vida. Le damos las gracias al Señor por este tiempo. Le damos las gracias al Señor por su vida, por su casa, por su familia. Oramos y le pedimos al Señor que entre y nos guíe y nos lleve en su verdad, que sea su verdad obrando a través de nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy oramos también por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por su matrimonio, oramos por sus metas, sus proyectos, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Oramos aún por las personas que nos colaboran para que esta grabación, este tema se haga realidad, para que ustedes nos puedan ver al otro lado y nos puedan ver en la grabación y en el tema que el Señor tiene preparado para este día, el día de hoy. Oramos, Señor, por las personas que nos colaboran, oramos por sus vidas, su corazón, sus emociones, sus pensamientos, sus proyectos, sus metas. Súplele, Padre, y bendícelos en todo momento, en todo lugar. Y te pedimos, Señor, que tú tomes el corazón y las voces de los salmistas y tú los llenes de tu palabra, tú los llenes de tu paz y tu amor, y que sean ellos abriendo la boca, pero que sea el Espíritu Santo llenándolas, esas bocas de alabanza, adoración a partir de ahora. Quiero que usted invite también a otras personas a que se conecten también en la red que aparece ahí. También los invito para que nos puedan inscribir al canal de YouTube, para que nos puedan inscribir también al número que aparece de WhatsApp, para poder orientarlos y guiarlos, y también para orar por sus necesidades, por lo que ustedes están necesitando o están pasando. Los quiero invitar a que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y que el Espíritu de Dios sea tomando el control, que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, porque cuando está la presencia del Espíritu Santo hay paz, hay amor, hay gozo, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Hoy le invitamos a que usted nos acompañe en este tiempo más de alabanza, adoración. Continuemos con la alabanza y ya continuamos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bueno, es un tiempo para glorificar el nombre de Dios, para exaltarlo allí donde usted está, en su casa, en su hogar. Lo invito a que en ese mismo mover, en esa misma presencia, en esa misma comunión, adore y bendiga el nombre de Dios. Se disponga con toda su mente, su cuerpo, su alma y su espíritu para glorificarlo. Amén, así es, y que lo haga a través de esta canción, la cual lleva por título Llamando mi destino. ¿Qué quiere decir llamando mi destino? Quiere decir que usted camina en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Quiere decir que usted en plenitud asume ese llamado que el Señor le ha entregado
y al mismo tiempo usted entiende que Él lo está formando para alcanzar su gloria. Así es. Le invito a que esté allí en su casa, en su hogar, se mueva y adore con nosotros a Dios. Mueva sus manos, mueva su cuerpo. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. Mi plan que escribiste yo quiero ver, enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino. No hace y adore a Dios. Puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando a mi destino ahora. Yahweh revela propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver, enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino. Salte como si estuviera reclamando algo para usted, para su vida y para su familia. Dance para Cristo. Ahí mientras usted escucha este sonido es importante que usted entienda el significado de este nombre, Yahvé, el nombre de Dios, el cual es santo, el cual es muy importante desde muchas generaciones. Escucho tu voz que pregunta, ¿me seguirás? Si te escuchamos, Señor, somos el remanente. Escucho tu voz que pregunta, hijo, ¿me seguirás? Si te escuchamos, Señor, reclamamos territorio. Empuñe su mano y reclame todo lo que el Señor ya ha prometido para usted. Gracias, Dios, porque hoy tú, Señor, eres esa puerta, eres ese bastón, esa promesa para recibir todo lo que tú ya tienes destinado para nosotros. Yahweh, 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 Yahweh.
Bueno, y para la siguiente canción es muy importante que usted se conecte en el Espíritu aún mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que usted entienda que su voz es la voz del Espíritu de Dios también, que muchas veces lo que usted habla es lo que el Señor quiere decir a través suyo, pero es a través de que usted ha recibido esa plenitud que usted tiene y ha recibido y ha aceptado en Cristo Jesús al Espíritu Santo. Disponga todo su corazón, disponga todo su ser, porque el Señor quiere ser ese bálsamo en su vida. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre Celestial, porque eres tú santo, eres tú nuestro Padre, nuestro Redentor. Así es. Yo voy a preparar allí para declarar que Dios está en su trono y que es santo. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Te bendecimos, Señor, porque a una voz tu iglesia canta, a una voz te adoramos, a una voz bendecimos tu nombre. Una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Santo eres tú, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz
cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz. Hoy te cantamos, aleluya. Señor, tú, Señor, nos permites ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz. Hoy te cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz. Hoy te cantamos, aleluya. Gracias, Dios, porque tú estás en cada hogar, porque tú estás en cada familia, porque a una voz en unánimes juntos en ti, tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Y dice que a donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Por ende te bendecimos y está listo, todo está listo para recibir lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Amén, así es. Lo invitamos para que allí donde usted está disponga mucho más su corazón para recibir esa excelente palabra, la cual el Señor quiere hoy hablar a su corazón y quiere ministrar a su vida en el nombre de Jesús. Bueno, continuamos ahora con el tema para el día de hoy. El tema del día de hoy, el Señor me daba los hijos del trueno. Muchos preguntarán qué son los hijos del trueno. Pero de pronto usted ha encontrado hermanos en la casa, o de pronto usted tiene hermanos en los cuales como que quieren saberlo todo, quieren estar metidos en todo, que comentan todo, todo lo dicen, todo lo hacen, pero a veces pasan por imprudentes, que quieren decir esto, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Pero por qué no hacemos lo otro? ¿Pero por qué ustedes están haciendo esto? ¿Por qué no hacen tal cosa? Oiga, no, espérese que hasta ahora vamos a empezar. No, pero yo creo que deberían hacer esto. Y son los hijos del trueno. Y aquí encontramos en la palabra de Dios los hijos del trueno, que el Señor Jesús los llamó Boanerges. Boanerges, que traducido quiere decir los hijos del trueno. Que eran dos hermanos, precisamente, que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y esos dos hombres seguían a Jesús, pero aún así pasaban varias veces por imprudentes, porque como que querían que el Señor hiciera cosas por ellos. Le preguntaban cosas que como que el Señor les decía, ¿y esto por qué me preguntan esto? A veces nos pasa esto, que parecemos hijos del trueno. Bueno, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Y para dónde van? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Parecemos a veces como los hijos del trueno, ¿cierto? Y Jesús a sus discípulos les cambió el nombre, pero encontramos algo muy particular en dos de sus discípulos, a Juan y a Jacobo, a quienes el Señor apodó como hijos del trueno. Mire que yo encontraba en la palabra que a varios el Señor les cambió el nombre, Abraham, ¿cierto? Y después se llamó a Abraham, que lo llamó padre de muchedumbres, padre de multitudes. Jacob, el Señor le cambió el nombre a Israel, ¿cierto? Jacob era el engañador, Israel el escogido por Dios, ¿cierto? Y otros que también el Señor vino y les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque eran nombres de pronto que estaban como atados, ¿cierto? Pero mire que a uno de nosotros, de pronto a alguien el Señor, la familia lo ató con un nombre. No sé qué nombre o apodo les colocaron, pero aquí encontramos que el Señor les colocó un apodo a ellos que fue hijos del trueno. ¿Pero por qué les colocaba al Señor hijos del trueno? Vamos a mirar en el transcurso de la prédica que nos habla el Señor. Quiero que usted me acompañe al libro de Marcos, capítulo 3. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versos 16 al 19. Marcos 3, 16 al 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mire que acá el Señor a dos le cambió el nombre, ¿cierto? Se lo cambió a Simón. Encontramos que a Simón antes el Señor le llamó Pedro. ¿Qué significaba Simón? Era caña, débil, frágil, pero le cambió el nombre a Pedro. Pedro, ¿qué quiere decir?
firme, que está sobre la roca. Es una persona que está firme, ¿cierto? Y como así también le cambió el nombre a varios de sus discípulos. Pero como a estos dos el Señor los llama los hijos del trueno. Y es porque el Señor muchas veces permite situaciones en nuestras vidas. De pronto no sé qué apodo le pondrían a usted en su familia. No sé si el vicioso, el vago, la oveja negra, el bueno para nada, ya llegó el que no sirve para nada, ya llegó el que siempre hace estorbo. Bueno, muchos adjetivos que muchas colocan en las familias. De pronto un amigo, un familiar, de pronto un tío, de pronto los mismos padres le colocan un apodo y como que queda toda la vida con ese apodo y que ya estoy cansado porque inclusive en el colegio, en la universidad, donde voy, mis compañeros me llaman con ese apodo. Y hay personas que inclusive se cambian el nombre. Yo encontraba que hay familias en las cuales al hijo le ponen el nombre del abuelo, para acordarse de pronto para la siguiente generación que también tengan el mismo nombre, o el nombre de la abuela. Yo encontraba personas que se han cambiado el nombre, ¿por qué? Ya no quiero continuar con ese nombre, no, ese nombre a mí no me gusta, o ese nombre me tildaron de pronto con ese nombre, yo quiero cambiarme, y van a las autoridades legales que se cambien el nombre, a la registraduría donde tienen que ir, y se cambien el nombre por un nombre que les parece más atractivo, más llamativo, y lo cambian. Si el mismo Señor Jesús lo hizo, ¿por qué? Porque habían nombres en los cuales como que no iban acorde con el llamado y el propósito que el Señor tenía para con cada uno de ellos. Aquí el Señor hace una descripción de quienes pertenecían al equipo de 12 y lo vamos a mirar en Marcos 3 del 16 al 19. Dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote el que le entregó. Y vinieron a casa. Mire que ahí están los nombres de los discípulos que escogió nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los nombres de sus apóstoles, de sus escogidos. Y cómo viene el Señor y los llama a cada uno de ellos, pero también hace mención de Jacobo y Juan. Encontramos en la palabra que Juan es uno de los últimos discípulos que partió de este mundo, ya que él fue el que el Señor usó para escribir el libro de Apocalipsis. Pero como Juan se convirtió en un amigo muy cercano de Dios, y miramos a través de las escrituras, en los textos que él escribió, encontramos que era el apóstol del amor. Ese apóstol que habla como con ese amor, esa paciencia, ese gozo de los hechos, acontecimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos ahí a través de la palabra. Y el Señor a sus discípulos les cambió el nombre con una justa razón, como fue el caso que le comentaba de Pedro. Que antes era Simón y lo cambió a Pedro. ¿Será que a usted le han cambiado el nombre? ¿O será que de pronto usted quiere cambiarse el nombre? ¿O será de pronto que ese nombre que le dieron lo tilda de pronto como fracasado, como el vago o el perezoso? ¿Qué nombre tiene usted? O peor aún, ¿qué apodo le han colocado? Porque hay familias o amigos o tíos o hermanos que les parece fácil colocar un apodo a una persona y toda la vida lo tildan con ese apodo. Lo reconocen es por el apodo, no por el nombre. Y démonos de cuenta que a los hijos de Zebedeo eran reconocidos por los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran imprudentes en todo momento. En cada cosa que sea el Señor Jesús o que hablaba, ellos eran imprudentes. ¿Por qué? Yo encontraba que eran hijos de ira, porque el padre de ellos era un hombre iracundo. Vamos al libro de Juan primero, Juan capítulo 1, Juan 1, 40 al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire que aún así el Señor solamente con verlo ya sabía. ¿Por qué? Porque Simón era un pescador, era un diestro en la pesca, pero el Señor lo quería convertir en un diestro, en ganador de almas, un hombre, ganador de hombres. Eso es lo que se quería hacer el Señor. Por eso el Señor le cambió el nombre a Pedro. Y cada vez que Dios cambia el nombre de alguien, lo hace por algo muy concreto, como sucedió con Abraham, padre enaltecido, o Abraham, padre de multitudes. Nuestro dicho o cambia un nombre está totalmente relacionado con el propio pacto que Dios establece con el patriarca Abraham. Y ese pacto que el Señor hizo nos mantiene aún después con Jesucristo. Mire que el Señor le cambió el nombre a Abraham por Abraham.
Padre enaltecido, ¿cierto? Padre de multitudes. Padre que aún el Señor lo usó para ganar multitudes, pero también para que hasta el día de hoy se hable también de Abraham. Simón era un pescador, era un hombre de oficio, era un hombre que era muy frágil, era débil, Simón, ¿cierto? Que aún así, por cualquier cosa, se airaba. Pero el Señor le cambia el nombre a Pedro, como una persona firme, constante, determinante. Eso es lo que debemos hacer usted y yo, firmes, constantes y determinantes. Si de pronto nuestro nombre como que no encaja, como que ese nombre que me pusieron, como que es el débil, como que es el perezoso, como que es el vago, pidámosle al Señor, cambia mi nombre, Señor. Que mi nombre sea cambiado por el nombre que tú tienes preparado para mí, pero ese nombre en el cual yo represente tu ministerio, tu liderazgo, tu propósito, tu llamado, que represente el nombre de Jesús. Pidámosle al Señor ese nombre, que Él nos dé un nombre, pero un nombre que venga directamente de Jesús para nuestras vidas. Ya que Zebedeo y Juan eran conocidos como tipos rudos, atrevidos, osados, porque era que se lanzaban a hacer cosas que a veces el Señor como que decía, uy, estos discípulos, estos hijos del trueno, como que el Señor como que miraba a ver cómo los calmaba o cómo los trancaba lo que ellos estaban haciendo. Y es la descripción de hijos del trueno. Miremos, el primer punto señala la naturaleza impetuosa de Juan y de Zebedeo, de Juan y de su hermano, en el cual el Señor viene y lo dice en Juan y Jacobo, y señala ese cambio en ellos. Segundo, tenían problemas de carácter en su ira. Tercero, Zebedeo, padre de Juan y Santiago, también tenía problemas de ira. Era un hombre que vivía con soberbia y orgullo, el padre de Jacobo. Encontramos personas así, encontramos discípulos, padres soberbios, prepotentes, altivos, hijos iguales, herencias, genes que vienen. Y así lo encontramos con los hijos de Zebedeo. Por eso ambos eran así, altivos, orgullosos, impetuosos, pero aún así como metidos, como enfrascados en ellos mismos, y como que hacer las cosas como ellos creían que se debía hacer, y aún querían que aún como que el Señor hiciera las cosas como ellos lo creían que debían hacerlo. En algunas interpretaciones de la palabra encontramos, al parecer, proveían de un uso contemporáneo y coloquial de la palabra trueno, en el cual con respecto a los individuos, es decir, los individuos del trueno están enojados. O sea, si nos dicen a usted y a mí, ahí viene el hijo o los hijos del trueno, vivimos enojados, airados, ¿será que nos dirán así? ¿Será que de pronto no aceptamos que nos llamen la atención, que nos digan nada, que nos pregunten nada? Como dicen los padres o los abuelos, no se le puede preguntar nada porque responde con 2 piedras en la mano. ¿Cómo respondemos? De pronto tenemos ese temperamento fuerte, pero indomable. Así eran los hijos de Zebedeo. Así era Zebedeo, indomable. Un hombre de ira, un hombre que prácticamente vivía apartado porque muy pocos se acercaban a él. A Juan se le conoce en el Nuevo Testamento como el discípulo del amor, ya que mirando el ejemplo de todos y cada uno de los discípulos de Jesús, quien tuvo el mal carácter fue Pedro, en el cual el Señor lo transformó y lo cambió, que si usted lee la palabra, dice que 3 veces lo negó al Señor, ¿cierto? Pero cómo el Señor lo transformó cuando el Señor le dijo a él que aún Satanás había pedido para zarandearlo, pero cómo el Señor aún lo lleva porque ya había guardado su vida. Pero cómo el Señor lo usa después, y lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, encontramos cómo el Señor usa sobrenaturalmente a Pedro, que dice que se levantó y predicó y se ganó a más de 5,000 sin contar mujeres ni niños. O sea, un hombre aguerrido, un hombre con denuedo, un hombre de palabra. Y si miramos atrás, era un pescador. Era un pescador que salía con sus amigos, compañeros a pescar, pero ahora el Señor lo usa con la palabra, predicando, hablando la palabra de Dios y predicando con ese denuedo, con ese ímpetu, con ese fuego del Espíritu de Dios. Mire que eso es lo que quiere el Señor con usted y conmigo. Que usted y yo nos dejemos usar por el Espíritu Santo. Este hombre se dejó usar por el Espíritu Santo y como el Espíritu de Dios lo usó de una manera sobrenatural. Y eso es lo que el Señor quiere en usted y en mí, usarnos de una manera sobrenatural a través del Espíritu de Dios. Miremos lo que nos habla ahí en Marcos capítulo 3. Vamos a Marcos capítulo 3, verso 17.
Dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno. Sin embargo, Jesús tuvo que moldear el carácter de Juan para usarlo en un cambio radical, para llevarlo a ser transformado en ese líder de amor, en ese apóstol de amor. Pero también tuvo que transformar a este otro hombre, a su hermano Jacobo, transformarlo también para que ese carácter es perfecto, pero en Cristo Jesús. Mire que cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana y conocemos a Jesús y le entregamos nuestro carácter es perfecto en Él. Y eso era lo que pasaba con los discípulos, cómo el Señor los transformó. Si el Señor nos da este ejemplo del cambio de transformación que hizo con estos dos hermanos, Él también lo quiere hacer con usted y conmigo, con Juan y con Jacobo, lo quiere hacer con usted y conmigo. ¿Para qué? Para ser usados con el poder del Espíritu de Dios. Y ahí encontramos en el mismo capítulo Marcos, capítulo 9, del 38 al 41. Marcos 9, del 38 al 41. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mire que aún así de osados les prohibieron que echaran fuera demonios en nombre de Jesús. O sea, sin nadie haberlos mandado, lo hicieron. A veces nosotros nos creemos que Dios nos mandó, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo que hiciera tal cosa, Dios me habló. Y muchas veces el Señor no ha hablado. O hay veces tomamos autoridad en un lugar sin ser permitidos por el Espíritu de Dios. Debemos permitirle al Espíritu de Dios que tome lugar en nuestras vidas, que tome lugar en nuestros corazones, pero también que le entreguemos el control para que Él nos guíe y nos oriente de cómo debemos obrar y actuar en determinada situación, pero también cómo hablar en determinada situación o en determinado lugar o con determinadas personas, cómo lo debemos hacer, para que no nos pase como estos dos discípulos. En esta ocasión ellos vieron a algunos de los discípulos que estaban echando fuera demonios, pero lo que estos seguían a Jesús, y a lo cual el Señor los exhortó a que no les dijeran nada. ¿Será que el Señor a veces tiene que llamarnos la atención? ¿Quién te mandó decir eso? ¿Quién te mandó hablar eso? ¿Quién te mandó contarle a tal persona? ¿Quién te mandó hacer tal cosa? ¿Será que el Señor tendrá que llamarnos la atención y exhortarnos así como lo hizo con este par de hermanos? Miremos ahí en Marcos 10, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Marcos 10, 35 al 37. Marcos 10, 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sin saberlo, ¿cómo hablan ellos? Y a veces le decimos al Señor, yo quiero que me des esto. Y como el Señor Jesús se queda mirándoles, dice, yo creo que el Señor dice, ¿qué voy a hacer con estos discípulos? Estos dos hombres eran muy osados con sus preguntas hacia Jesús, ya que demostraban su naturaleza, demostraban su carácter inoportuno y su carácter como de ira, como de orgullo, preguntándole al Señor, y era como para sacarlo de casillas al Señor, el cual no estaba dispuesto a seguir la corriente de ellos. El Señor los reprende por esa actitud y lo cual les dice que deben ser transformados, que deben respetar, o que sea como valorar lo que Él estaba haciendo en ellos. Y eso lo encontramos ahí en el verso 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos pedir lo que queramos, pero ¿será que es lo que el Señor quiere? Mire lo que ellos estaban pidiendo. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Será que sí? ¿Será que queremos que el Señor haga lo que usted y yo estamos pidiendo? ¿O primeramente le preguntamos al Señor si es su voluntad? Primeramente le preguntamos al Señor, ¿será que esto estará bien pedirlo, Señor? ¿Será que tú me darías esto o no me lo darías? Pero aquí yo veo que ellos como que le daban una orden a Jesús. Como que le decían, Señor, haz tal cosa. Cuando el Señor les dice,
que ni aún Él tiene autoridad para eso, porque eso lo tiene el Padre. En estas respuestas el Señor los deja callados, con lo cual ya no tienen cómo preguntar o confrontarlo al Señor Jesús. Cómo decirle, pero Señor, yo quiero que tú hagas esto o tal por mí. Así como venía la mamá también de ellos y le decía a Jesús que por qué no estaban ellos al lado de Jesús cuando Él partiera de este mundo. O sea, era una familia de ira, una familia en la cual solamente querían era que el Señor les hiciera o que les guiara, o que hiciera lo que ellos dijeran. A veces le decimos así al Señor, Señor, haz tal cosa, Señor, manda esto, Señor, esta persona que me cae mal, mándale un rayo, Señor, esta persona. A veces le decimos así al Señor. ¿Será que somos hijos del trueno? Inoportunos, llenos de ira, impotentes, soberbios, orgullosos, altivos. ¿Cómo estamos actuando con el Señor? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Será que le pedimos con humildad o le pedimos con orgullo? Le pedimos con altivez, así como me decía una persona, es que yo soy así, yo fui criado así, y a mí ¿quién me va a cambiar? A mí no me cambia nadie. Claro que sí lo puede cambiar alguien, y Jesús lo puede cambiar a través del poder del Espíritu de Dios. Como decían los abuelos, hijo de tigre sale pintado, árbol que nace torcido no endereza jamás. Pero cuando entramos a la palabra encontramos que el Señor cambia al hombre más difícil. Se pudo cambiar a Pablo. Pudo cambiar a Pablo, que era un hombre altivo, orgulloso, prepotente, un hombre de autoridad, pero usaba su autoridad para destruir a los cristianos, y cómo el Señor lo convierte en un hombre manso y humilde y le sirve al Señor. Y todas las pruebas que el Señor permite en su vida, en Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo de Tarso, que encontramos la conversión de él en Hechos capítulo 9, cómo el Señor lo transforma cuando él iba camino a Damasco. Esa transformación le duró hasta los últimos días, que el Señor lo usó sobrenaturalmente con milagros y prodigios, y aún a predicarles a los mismos que lo mandaron, y le mandaban cartas para ir a arrestar a los cristianos y otros para matarlos, para destruir los lugares donde ellos vivían. Y el Señor lo transformó. ¿Por qué no nos va a transformar a usted y a mí? ¿Por qué no va a transformar a su esposo? A ese esposo de pronto que usted lo ve, que es muy orgulloso, muy altivo, que es borracho, que es mujeriego, que es mentiroso. Pero si usted se lo entrega al Señor, le aseguro que el Señor Jesús lo cambiará, lo transformará, y la persona más impactada que va a quedar va a ser usted, al ver el cambio que el Señor va a hacer en esa persona. Pero a veces queremos que esa persona cambie como yo quiero. Es que debe cambiar así, así, así. Pero es que Dios debería quitarle esto. Pero es que Dios debería hablar con él. Pero es que Dios debería transformarle tal cosa. Si el Señor nos crió, nos formó, a usted y a mí, ¿no va a saber Él cómo transformarnos y cambiarnos? En usted y en mí está en el orar y en pedirle al Señor un cambio por esa persona. Si pronto tiene su esposo como hijo del trueno, pídale al Señor que lo entre y lo cambie y lo transforme, que lo vuelva como el apóstol Juan, un hombre de amor, un hombre en el cual leemos las cartas que él escribió y encontramos esa paz, ese amor, ese gozo reflejado en las escrituras a través del apóstol Juan. Miremos en Lucas capítulo 9. Quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 9 y vamos a mirar del 51 al 56. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire cómo eran de osados. ¿Cómo le van a decir al Señor: Señor, ¿será que pedimos que envíes fuego del cielo, lo destruya? Tremendo. ¿Cómo así que le van a pedir eso al Señor? O sea, no piden para bien, sino para destrucción. ¿Cómo eran de osados y atrevidos lo que le pedían al Señor, que aún sí los usara para esto? Ese es el otro incidente que tuvo que ver con Jesús cuando iba camino a Jerusalén a ser sacrificado, y mandó a una aldea de los samaritanos para hacerle que le recibieran. Y nuevamente la osadía de estos dos discípulos. ¿Será que así actuamos con el Señor?
Señor, envía fuego del cielo y destrúyelos. Señor, envía un rayo y quémalos. Señor, que ojalá les pase tal cosa. ¿Será que pronto estamos haciendo ese tipo de oraciones delante del Señor? ¿Cómo eso estamos obrando usted y yo? Y a veces como que nos llama la atención, nos dicen algo que no nos gusta. ¿Por qué ora así? ¿Por qué pide así? ¿Por qué habla así? No lo diga así. Miremos el mejor ejemplo, a Jesús. Hable como Jesús. ¿Cómo hizo Jesús en determinada situación? Él nunca mandó que destruyeran a nadie. Pero como aquí el Señor Jesús aún él mismo los exhorta a estos discípulos. Pero Jesús no se quedó con estas y nuevamente los exhortó. ¿Cuántas veces nos exhorta el Señor para que usted y yo seamos obedientes? ¿Cuántas veces nos tendrá que exhortar el Señor para que seamos diligentes, pero también para que obedezcamos, también para que seamos sumisos? A veces nos cuesta ser sumisos y obedientes, como que no me gustó cómo me habló, no me gustó cómo me miró, no me gustó lo que me dijo y le voy a responder tal cosa. ¿Entonces imagina si el Señor les hubiera hablado así a estos dos hermanos? Yo creo que no hubieran estado en el liderazgo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús eso es lo que quiere con usted y conmigo, porque ahí dice que el Señor Jesús, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tremendo, porque conocían la palabra, conocían lo que hizo Elías. Elías mandó que descendiera fuego del cielo para que consumiera el holocausto. Y como aún ellos como creían hacer lo mismo, que el Señor enviara fuego del cielo, pero era para destruir a otros. Y no era así lo que el Señor tenía pensado con ellos. Por eso ahí en Lucas 9:55 que nos dice: entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y yo miraba de qué espíritu sois. Hay tres espíritus: el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y el espíritu del diablo. Y aquí donde el Señor los confrontó, ¿de cuál espíritu serían ellos? ¿Cuál cree ustedes que se movía en ellos? ¿Cuál sería el espíritu que se movía en ellos? Porque aún el Señor, a ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son. Y aquí en esto encontramos a Juan narrando esta experiencia, por cuanto él fue un hombre transformado por el Señor. Y en esta experiencia encontramos que aún Lucas, desde el punto de vista de él, encuentra lo que el Señor les decía a estos hijos del trueno y cómo los exhorta. Y yo mirando, él los exhortaba delante de los demás, delante de las demás personas. Y quiero que miremos en Juan 17, 11 al 12. Juan capítulo 17, del 11 al 12. Y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esta es una descripción que nos hace el apóstol Juan de cómo el Señor habla con el Padre. Y le dice a sus discípulos que el Señor le entregó. Pero mire que yo veía que ya 3 años y medio que duró el Señor formándolos, los hijos del trueno ya habían sido transformados, ya habían sido cambiados. ¿Y por qué el Señor nos muestra esto en las Escrituras? Porque hay discípulos así. Hay discípulos que parecen hijos del trueno. Hay discípulos que no se dejan guiar, no se dejan orientar, que a veces hablan incoherentemente, pero hay veces hablan inoportunamente. A veces son inoportunos al hablar o expresarse en el ministerio, en el liderazgo o aún con los discípulos. Y muchos copian lo que ven en ellos. ¿Pero por qué esta persona habla así? ¿Pero por qué él lo hizo y yo no lo podré hacer? No, el mejor ejemplo lo encontramos, como les decía, en Jesús. Y Juan fue un discípulo muy cercano de Jesús, y estas son las palabras que reflejan la grandeza del amor que persevera y que logra brotar de toda persona en el cual está el amor de Jesús. Como el Señor les encomienda a sus discípulos al Padre. Tú me los diste, yo los recibí y te los entrego a ti, tuyos son. ¿Qué pedimos usted y yo? Yo hacía como un contexto de lo que miramos con los hijos del trueno. ¿Y será que usted y yo nos identificamos con Juan
y Jacobo. Nos identificamos con su carácter, sus actitudes, sus palabras, su manera irreverente de hablarle al maestro. ¿Qué pedimos usted y yo? ¿Cuánto nos parecemos a estos dos hombres? De pronto nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Y esto nos puede ocurrir porque no sabemos de qué espíritu somos. Porque cuando actuamos así, ¿de qué espíritu somos? De los tres de que yo le explicaba, ¿cuál de esos tres? Porque si actuamos con el Espíritu de Dios, debe haber mansedumbre y humildad, que era lo que había en Jesús. Que hay veces que ni nos conocemos a nosotros mismos o no sabemos lo que pedimos. No medimos lo que exigimos o lo que le pedimos al Señor a cambio. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo nos estamos expresando? Aún en el ministerio, como que nos enfrentamos al líder o al pastor y le hablamos con voz fuerte, pero esto y esto y esto, hijos del trueno. Y actuamos como hijos del trueno. Y a veces nos pasan situaciones en las cuales encontramos discípulos así, pero ¿por qué yo tengo que tener estos discípulos? ¿Cuándo usted actuó así con su líder? ¿Cuándo actuó usted así con su pastor? Y eso es lo que recibimos a veces porque no actuamos conforme a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero orar por esas personas que de pronto se parecen a los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo. De pronto que no se dejan guiar ni orientar, que son imprudentes, groseros, prepotentes, orgullosos, que aún así de pronto como querer hacer mal, que hacer quedar mal al pastor o al líder, porque eso era lo que yo veía como con ellos, como que estos hombres querían ir a que Jesús hiciera lo que ellos decían, pero siempre el Señor Jesús los exhortaba. Y hoy lo oro, le pido al Señor que si pronto usted y yo hemos sido hijos del trueno, pidámosle perdón al Señor. Perdona, Señor, porque a veces actuamos en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestra voluntad. Perdona, Señor, porque a veces actuamos a lo que yo creo que estoy haciendo bien o como yo estoy actuando, pero no me dejo corregir, no me dejo orientar, no me dejo direccionar. Perdóname, Señor, porque muchas veces quiero hacer mi voluntad, pero no acepto la corrección. Perdóname, Señor, hoy te pido que me perdones si de pronto yo me he enfrentado con mi pastor o con mi líder o con mis discípulos. Perdónanos, Señor, y llévame, Señor, a ser como Jesús, un hombre manso y humilde, porque la palabra de Dios dice que el Señor está con los humildes, que con los soberbios Él lo mira de lejos. Hoy oramos al Señor para que usted y yo seamos humildes y no soberbios, para que estemos con el Señor y no lejos de Él. Padre, hoy te damos gracias por esta maravillosa y poderosa palabra. Hoy oramos por cada una de las personas que el Señor les habló. Oramos, Señor, para que tú los lleves a un cambio de carácter, un cambio de actitud, un cambio en su corazón, un cambio en sus pensamientos, un cambio en sus palabras, un cambio en su voluntad. Hoy oramos, Señor, para que en esos tres espíritus sea el Espíritu de Dios el que se mueva en su vida y sus corazones. Que no sea ni su espíritu, que no sea ni el espíritu del diablo, sino que sea el Espíritu de Dios moviéndose a través de su vida y sus corazones. Si usted de pronto ha entrado en ese tiempo de soberbia, orgullo, altivez y vanagloria, como hijo del trueno, pídale perdón al Señor, y dígale que lo cambie, lo transforme, porque el Espíritu de Dios, la verdad, está dispuesto a hacer cambio en nuestras vidas, pero a veces la carne no lo permite. La carne es el orgullo, es la altivez, la prepotencia, el orgullo. Hoy le pídale al Señor que haga esos cambios en su vida, en su corazón, y que lo lleve a ser un hombre y una mujer mansa y humilde en Cristo Jesús. Padre, hoy oramos, Señor, llévanos a ese amor, llévanos a esa paz, llévanos a ese gozo, a esa transformación que tuvo el apóstol Juan, a ser el hombre del amor, a ser ese hombre manso y humilde como tú lo formaste, lo transformaste en esos tiempos de formación que tú lo estuviste en esta tierra. Padre, te pedimos, Señor, hazlo en nuestras vidas y llévanos a ser como tú lo hiciste con los apóstoles. Oramos, Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que continuemos un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene una palabra para el día de hoy. El Señor le tiene una palabra para la ofrenda, pero esa palabra el Señor me muestra que es para una pareja. Y el Señor tiene esa palabra para esta pareja. Va a usar a este siervo del Dios Altísimo para que lleve ese mensaje. El Señor le va a dar esa palabra en el cual el Señor le va a hablar sobre sus finanzas, sobre esos negocios que usted tiene proyectados hacerlos, pero el Señor le va a dar la respuesta hoy que usted está esperando. Espere lo que ya viene esa palabra. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración.
Bueno, vamos a finalizar este tiempo con una alabanza la cual lleva por título Hosana. Y el significado de Hosana es gloria en las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que nosotros veamos en la palabra que hay muchas veces nosotros conocemos por otras personas, por ejemplo, palabras como esa de Hosana. Pero también cuando nos vamos a la palabra, el Espíritu de Dios nos da esa revelación en el significado profundo de lo que fue esa entrada triunfal de Jesús. Por eso lo invito a que glorifique el nombre de Dios y se goce porque el Señor hizo algo grande sobre su vida y habló a su corazón. Entonces son esos cambios que Dios nos lleva en su voluntad. Allí donde usted está, lo invito a que adore, que dance para Cristo y bendiga el nombre de Dios por lo que ha hecho el día de hoy. Adore, glorifique su nombre, bendígalo porque santo es Él, digno de suprema alabanza. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto brote ríos, vida sopla. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto brote ríos, vida sopla. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, nos llamaste a ser esos verdaderos hijos, Señor, de palabra, de actitud, siendo esos testimonio fiel de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso te decimos Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres tú. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo.
Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Gracias por este tiempo, esta palabra, Señor, revelado en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Padre, hoy oramos declarando en el nombre de Jesús, tú nos llevas a cuidarnos, a darnos, Señor, de ser como tú, mi Rey. Hoy oramos por nuestro carácter, oramos, Señor, declarando que es el carácter, a imagen y semejanza de Jesús. Hoy declaramos que es el fruto del Espíritu Santo, el que vive y reposa y es demostrado en nosotros. Bueno, es para mí un privilegio poder estar nuevamente acá en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Como ustedes saben, es un lugar diferente en el cual también el Señor permite ese servicio, y cada persona que usted ve que sale en este espacio, al mismo tiempo el Señor la está usando en medio de esa multiforme gracia, esa multiforme sabiduría, esos dones, esos talentos, esas habilidades. Yo quiero invitarlo a algo muy especial, y es que usted allí donde está, si es una persona nueva o aún ya nos conoce, primeramente conoce a Dios, cierre sus ojos y me acompañe en una corta oración. Padre amado, bendito Dios, hoy yo quiero agradecerte, Señor, por este espacio, por este tiempo. Quiero agradecerte, Señor, porque cada sábado, cada transmisión, Señor, lo que tú puedes llevar, Señor, a cada vida es en plenitud, es en tu amor, es en tu gracia, Señor. Padre, hoy quiero orar declarando, Señor, que tú cumples cada petición, cada oración, cada anhelo, cada deseo en el corazón de cada persona, Señor, pero lo haces conforme a tu voluntad, mi Rey. Padre, yo oro por esa familia, Señor, que está allí viéndonos, oro por ese joven, oro por ese anciano, oro por ese adulto mayor, por ese niño. Oro declarando que en el nombre de Jesús, Señor, tú traes respuesta. Y traes respuesta esta semana, Señor, en lo que ellos vienen orando, ellos vienen pidiéndote. Traes respuesta, Señor, en lo que hay en tu corazón para darles a ellos. Yo los bendigo, Señor, y te pido que les hables a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Bueno, y allí donde usted está, quisiera que me acompañe al libro de Daniel. El libro de Daniel, vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 1 y del capítulo 2. Pero es importante que usted entienda que esto es un tema el cual usted puede desarrollar conforme en su oración, en su intimidad con Dios. Quisiera recordar lo que nos enseñaba el pastor en la prédica anterior, y es con respecto a los hijos del trueno. Es con respecto a esa prudencia que nosotros debemos tener y en lo que no debemos caer o fallar. ¿Por qué hablo de esto? Porque es un contraste en el libro de Daniel. Usted mira y Daniel se caracterizó por esa sabiduría. Y la sabiduría es lo contrario a la imprudencia, a la insensatez, a la necedad, a la rebeldía, a la desobediencia. Le invito para que me acompañe al capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 5. Dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Es impactante lo que aquí el Señor habla de esos tiempos con el pueblo de Israel. Si usted mira en el verso 1, dice que Dios permitió que fuera sitiada Jerusalén. Pero es importante ver que Dios tuvo un propósito en esto. Y ese propósito estuvo en Daniel. Porque Daniel fue ese joven diferente, ese joven entendido, ese joven que marcó como la diferencia. ¿Por qué lo hizo Daniel? Porque si usted se da cuenta, hay algo muy importante, y es que Daniel, a pesar de lo que él
viviera en cuanto a las circunstancias, siempre le dio lugar a Dios. Y esta parte yo lo quiero llevar a usted en algo muy importante. Y es como la iglesia somos usted y yo. La palabra nos enseña que el Espíritu de Dios está en nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios. Pero algo mucho más importante es los cambios que Dios también está permitiendo en su iglesia. Quisiera compartirle algo corto, y es que al comenzar el año 2020, el inicio de la pandemia, del COVID-19, del coronavirus, a mí el Señor me hablaba en este capítulo acerca de esa reforma. Pero me hablaba en este capítulo acerca de lo que Él trae para su iglesia. Es decir, como esa puerta de entrada a los tiempos finales. Y yo oro para que Dios le dé a usted entendimiento y usted vea que se están cumpliendo las señales de sus tiempos finales. Se está cumpliendo lo escrito en Mateo 24, lo dicho por Jesús. Se están cumpliendo todas y cada una de esas cosas en las cuales Él habló conforme a los tiempos. Y hay algo muy importante en esta parte, y es el cambio que Dios trae para las iglesias. Yo le invito para que usted allí en su oración, el Señor le muestre el propósito con esta iglesia. El Señor le muestre lo que Dios tiene ya preparado con esta iglesia. El Señor le hable acerca del significado de esa palabra remanente, pero al mismo tiempo le muestre esa obra y propósito que es hacia las naciones de la tierra. Continuando con el libro de Daniel, quisiera llevarlo allí al versículo 15, el cual dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Si usted desarrolla el capítulo completo, usted se va a dar cuenta que aquí en esta parte fue muy importante algo, y es esa gracia que Dios depositó en Daniel y en sus 3 amigos, los cuales les cambiaron sus nombres. Pero es a través de esa gracia que se vio reflejado en ellos el Espíritu de Dios. Lo que le decía a usted acerca de que somos la iglesia. Y es muy importante ver que ellos no hablaron mal del propósito que Dios tuvo con lo que sucedió en cuanto a Jerusalén y Babilonia, que fue sitiada. Ellos no empezaron a renegar, a criticar, y ahora qué vamos a hacer, y entonces nos están exiliando, y nuestras familias, y la comida, y entonces qué vamos a hacer. No, ellos, llenos del Espíritu Santo, supieron y entendieron que había un propósito en esa parte. Y es muy importante que usted tenga la misma actitud, porque obviamente nosotros dependemos de Dios, no dependemos del mundo, no dependemos de los cambios del mundo, no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. Pero esta parte es importante porque nosotros debemos ser entendidos. Nosotros debemos ver que lo que hay a nuestro alrededor tiene un significado, pero en la parte espiritual, tiene un significado en la voluntad de Dios, tiene un significado en lo que Dios quiere, Dios tiene, Dios está haciendo. Y cuando usted y yo tenemos entendimiento en esta parte, es cuando vamos a saber qué decisión tomar. Es cuando vamos a saber y consultar a Dios, y a través de la palabra Él nos va a hablar y vamos a saber qué paso dar, cómo avanzar. Porque estos tiempos son de fe, estos tiempos son de confianza, estos tiempos son de ese entendimiento en el Espíritu de Dios. Esta era la palabra que el Señor me permitía compartirle en el libro de Daniel. Como manera de conclusión quisiera hablarle acerca de la importancia de cómo esto se aplica a nuestras vidas, de cómo aquella persona que me está viendo allá, que está preguntándole al Señor, que está diciendo al Señor que le apareje algo, que está pidiendo al Señor que le dé respuesta, es muy importante que Dios le hable y le dice, sea como Daniel, tenga sabiduría, tenga prudencia, sea como Daniel, sepa tomar esas decisiones, sepa entender esos cambios sobre su vida, sobre su corazón, sobre su familia, y aún principalmente en sus finanzas. ¿Cuántas personas que me están mirando no toman malas decisiones financieras? ¿Cuántas personas que me están mirando no se comprometen con deudas, se comprometen con cosas en las cuales no consultaron a Dios? Y es muy importante ver que usted depende de Dios y que el Señor le puede proveer, que el Señor le puede dar si usted solamente pide en la oración. Jesús dijo que debemos pedir y el Señor nos iba a dar, pero que también debíamos saber pedir. Jesús dijo que orábamos, pero que no sabíamos orar. Entonces es muy importante esta parte, que yo tenga entendimiento, así como Daniel, de lo que sé que le estoy pidiendo al Señor con fe y que estoy reclamando conforme a sus promesas. Cierra allí sus ojos y finalizo con esta corta oración. Padre amado,
Yo te doy gracias, Señor, por este tema, por esta reflexión, Señor. Hoy oro para que tú lleves a cada persona, cada familia, cada pareja en sabiduría, en reflexión, los lleves en profundidad, en plenitud. Yo oro para que abras su entendimiento, para que corras el velo, Señor, allí en sus mentes, en sus corazones, para que la sangre del Cordero Inmolado de Dios esté sobre ellos y todas y cada una de las áreas y aspectos de sus vidas, Señor. Padre, oro aún por el área financiera, oro declarando, Señor, que tú multiplicas, bendices en sobreabundancia al 1000, al 100 por uno, Señor. Oro por la salud de aquella mujer, Señor, que está allí pendiente, que te ha pedido, Señor, que tú obres internamente en uno de sus órganos. Hoy declaro, Señor, que tú traes esa sanidad y esa respuesta. Pero el Señor te dice: mujer, confía, cree, persevera y sé como Daniel. Sé diferente, no hables mal, cuida tu vocabulario, cuida tus palabras, cuida tus actitudes, cuida lo que hablas, cuida lo que dices, porque conforme tú hablas es lo que hay en tu corazón y estás profetizando. Y yo le invito para que allí donde usted está también le dé gracias al Señor y nos pueda seguir en nuestras redes, nos pueda seguir en ese contenido que como iglesia Dios nos permite compartirles. Quisiera comentarles que ahora nos puede seguir por Twitter, ahí aparecerá en la página. Recordarle que puede escribirnos al WhatsApp para oración, consejería, información. Nos puede seguir por Facebook como amistad, como en la página, pero también nos puede seguir en Instagram. Y algo mucho más importante, si usted usa Spotify, puede escuchar nuestros devocionales a través de esta plataforma. Lo invito para que allí usted busque, para que vea los estados de la iglesia y para que usted pueda sumergirse mucho más en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.